En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La serie es el Sermón del Monte y el tema para hoy es Jesús y el adulterio. Vamos entonces a Mateo 5, 27 y vamos a leer hasta el versículo 30. Les voy a pedir el favor de que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por favor, un poquitico más de volumen para la lectura, acompáñeme. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a desarrollar este tema, Jesús y el adulterio. Y tú vas a encontrar ahí varias palabras claves de las cuales tenemos que examinar en esta mañana. Una es adulterio, otra es codicia, otra es corazón, otra es el ojo, las manos y el infierno. Son palabras que vamos a analizar en los siguientes minutos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Y a manera de introducción, hablemos de lo siguiente. Este tema del adulterio es un problema del ser humano. Es un problema del ser humano, porque no solamente está el adulterio físico, sino el adulterio espiritual. O sea que quizás algunos pudieran decir, bueno, yo no tengo problema de adulterio. Otros podrán decir, bueno, como yo todavía no estoy casado, entonces yo tampoco tengo problema de adulterio. Pero no, te vas a dar cuenta que es un tema que nos compete a todos, porque no solamente se trata del contacto físico, sino también hay una situación espiritual. Además, el adulterio ataca la fibra más íntima del matrimonio. El adulterio ataca la fibra más íntima del matrimonio. Entonces, lo primero que vamos a mirar es definir qué es la palabra adulterio. Adulterio se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados. Eso es lo que podemos encontrar quizás a través de un diccionario, ¿no es cierto? Dice así: se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados. Es decir, si estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona, por ejemplo, que no es tu esposa, estás cometiendo adulterio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahora examinemos qué nos dice la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios nos dice que el adulterio es pecado. La palabra de Dios nos dice que el adulterio es pecado, un pecado contra Dios. Es un acto de deslealtad contra el cónyuge. Y es un acto hostil contra el matrimonio. Es un acto de deslealtad. ¿Por qué dirías deslealtad? Porque ¿sabes qué? Cuando tú te casas, tú le dices a la persona a través de un pacto que es el matrimonio, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿No es cierto? Y entonces es un acto de deslealtad y un acto hostil ante el matrimonio. Miremos los pasajes bíblicos que nos van a indicar que es un pecado. Vámonos a ir a Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Si tú te das cuenta, en la parte que estamos examinando, el Sermón del Monte, está haciendo referencia todo esto Jesucristo a la ley y está haciendo referencia a los mandamientos.
Por eso Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Es muy diferente abrogar a cumplir, muy diferente. Mire lo que dice este pasaje, es muy cortico. Dice Éxodo 20:14, dice: no cometerás adulterio. Esto hace parte de los 10 mandamientos. Ustedes los tienen presente, ¿no es cierto? Algunos lo recuerdan, aunque sea algunos poquitos, pero tenemos presente los 10 mandamientos, ¿no? Entonces nos dice: no adulterarás. Bueno, entonces la misma ley en el Antiguo Testamento nos dice qué se debe hacer con las personas que adulteran. ¿Qué se debe hacer? Miremos Levítico 20:10. Levítico 20:10. Ahí la misma ley se nos dice qué se debe hacer con esas personas que adulteran. Acompáñame en la lectura. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. O sea que en la ley, transgredir la ley, ¿qué significaba para el adúltero y la adúltera? Muerte, sí, correctamente. Entonces empezábamos a hablar con la muerte espiritual, pero ahí también va acompañada la muerte física. Miren qué tremendo, ¿no? Una persona allí que se encontraba en el pueblo escogido de Dios, la sorprendían en adulterio, entonces era condenada a muerte, ¿no? Verifiquemos eso nuevamente en otro pasaje en Deuteronomio 22:22. Deuteronomio 22:22. Este pasaje también nos va a confirmar lo que sucedía con los adúlteros. Lo que sucedía con los adúlteros. Dice la palabra de Dios: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido. ¿Esto qué quiere decir? Lo pillaron en flagrancia, lo que llaman hoy en día, ¿no es cierto? Con las manos en la masa, se podría decir. Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahí está, la palabra de Dios es muy clara, que nos dice frente a este tema de desobedecer la ley de Dios y desobedecer los mandamientos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos entrega una revelación muy especial. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo dice: con el hecho de que ya lo hayas pensado y lo hayas codiciado en el corazón, ya adulteraste. Es decir, lo amplía. ¿Por qué? Dejemos un momentico Mateo 5:27. Vamos a mirar y vamos a desarrollar el pasaje. Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Por qué dice ahí nuestro Señor Jesús oísteis? Porque era un mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento, pero que lamentablemente los escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos de la época? Son los religiosos, los que aparentemente tenían el conocimiento. Pongámoslo en el tiempo de hoy. Serían entonces los pastores, serían hoy los clérigos, los obispos, los que tienen conocimiento de la palabra, ¿no? Y resulta que Jesús vino a decir que ellos estaban mal interpretando las Escrituras. Miren qué tremendo. Ellos, o sea, las personas que aparentemente tienen el conocimiento, estaban malinterpretando las Escrituras. ¿Por qué? Porque solamente estaban aplicando el adulterio al contacto físico y no estaban atacando la raíz del pecado. No estaban atacando la raíz del pecado. Ahora, quiero decirte algo espiritualmente. El pecado se ataca de raíz. Esto es espiritual. Vamos a meternos también en campo espiritual. El pecado se ataca de raíz. Quizás podamos estar sufriendo algunas situaciones de tentación, de pecado, pero si no lo atacamos de raíz, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, miremos entonces qué nos dice Mateo 5:28. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón. Ahí está la revelación de Jesucristo. Ahí hay una revelación grande para el ser humano. Él dice, pero yo digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, no necesita el contacto físico para que eso se vuelva pecado. No necesita el contacto físico para que se vuelva pecado. Yo quiero decirte lo siguiente. Hoy en día, pues, miremoslo en el campo de los caballeros, ¿no es cierto? Hoy en día, pues, muchos caballeros, pues, tienen ese problema, ¿no? De codiciar la mujer ajena, ¿no? Y eso se presenta solamente con la mirada. Y la mirada, pues, se empieza a desarrollar una serie de pensamientos, ¿no? Entonces uno empieza a mirar una dama, quizás no está muy bien vestida y uno aparentemente diría, es que no aguanté, ¿no? No aguanté, y entonces empecé a mirar esa dama, pero mientras la estoy mirando, mi mente está trabajando y trabajando. Entonces yo pienso, yo digo, yo no hice nada, apenas ella pasó, yo no hice nada, pero tu pensamiento sí te afectó, y ahí llegó el pecado a tu vida. Eso se convirtió en pecado en tu vida. Quiero decirles algo, hoy en día lo llaman como, es que eso le tienen un lenguaje, yo creo que ustedes van a conocer un poco más, sobre todo, digo, los jóvenes, que se llaman el repasar, o el hacerle el escaneo a la dama, ¿no? Que le hacen un repaso, y la miran de arriba abajo, y le hacen un pequeño escaneo a la dama. Eso tiene que ver con eso, ¿no? El lenguaje actual, ¿no? La Biblia, el lenguaje actual. Eso es básicamente. Entonces miremos que allí encontramos dos palabras claves. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Codiciarla. Aquí empieza el problema. Vamos a mirar la palabra codicia. Primero, ¿qué significa en el diccionario? Y qué significa a través de la palabra de Dios. En el diccionario nos dice lo siguiente: la codicia es una forma de egoísmo. Es un deseo vehemente de adquirir alguna cosa. Eso es la codicia. Un deseo vehemente de adquirir alguna cosa. Es un deseo, yo quiero esto para mí. Yo quiero esto para mí. Y eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Y entonces, la codicia es una forma de egoísmo y ofensa a Dios. Miremos los pasajes bíblicos que nos van a soportar esta afirmación. Segunda a Timoteo 3:2. Segunda carta a Timoteo 3:2, para que identifiquemos este argumento, porque ahí estaba hablando de la palabra codicia. Dice la Escritura, segunda a Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira que la primera parte nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y después viene la palabra avaros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una persona amadora de sí mismo? Es una persona egoísta, que solamente piensa en ella y no le importa lo que le esté sucediendo a los demás. Eso es una persona egoísta. Miremos otro soporte allí en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Una persona que tiene codicia es una persona amante de las cosas del mundo y amante del dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que la codicia también es una persona amante del dinero y de los placeres
del mundo. Esa es una persona codiciosa. Ahora, tú sí estás entendiendo el pasaje de Mateo 5:28, donde dice que codicia en su corazón. O sea que esa persona está codiciando en su pensamiento tener a esa dama, si estamos hablando en el caso de los hombres, ¿no? Ya vamos a hablar del conjunto en general. Date cuenta. Pero además una persona codiciosa también es amante a enriquecerse. Amante a enriquecerse. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 38. Aquí algunos amigos, yo le había dicho oye que leyera un momentico Proverbios 38. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 38. Y si algunos de las personas de la prosperidad han dado este pasaje. Dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. Esto casi no se habla, pero está en la Biblia. ¿Ya entendiste por qué nos dice eso Timoteo? Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo, caen en tentación. Es que, ¿de qué te sirve tantos bienes si al fin y al cabo todos nos vamos a morir y eso a quién le va a quedar? No, que a tus hijos, pero resulta que si tus hijos tienen varias mujeres, ¿qué hacemos ahí? Y a la final eso, como siempre les he dicho, a la final eso queda en manos de los abogados. Hoy en día, solamente un ejemplo, hoy en día y en nuestro país, llama a un abogado para un proceso de sucesión, inmediatamente se pone alegre, obviamente cuando hay bienes, ¿no? Eso inmediatamente te empieza a llamar. ¿En qué puedo servir? Listo, estoy listo, que ese caso lo ganamos, eso no hay ningún problema, no, eso lo ganamos, no se preocupe, porque claro, porque sabe que hay dinero de por medio. A veces luchamos y luchamos por tantas cosas y al final, ¿a quién le va a quedar eso? Miren, es que nadie tiene la vida comprada, por eso creemos en Dios. Por eso estamos acá, porque nadie tiene la vida comprada. Es más, si tú la tuvieras comprada, ¿qué haces aquí? No deberías estar acá. Pero como no la tenemos comprada, creemos por fe en el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos. Miremos que la codicia es idolatría también. La codicia es idolatría. Colosenses 3:5. La codicia es idolatría. Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que esa avaricia, esa codicia es idolatría también. Y miremos un punto adicional acerca de la codicia en Job 31, 24, 28. Job 31, 24, 28, donde nos dice que las personas codiciosas se olvidan de Dios. Las personas codiciosas se olvidan de Dios. ¿Qué quiere decir cuando se olvidan de Dios? No es que no vengan ni siquiera a la iglesia, no. Se olvidan realmente de tener comunión con Dios. Es que hay una diferencia en venir a la iglesia. Tú vienes a la iglesia y eso no te identifica como una persona creyente, como un cristiano, no. Lo que te identifica es la obediencia y los frutos. Eso es lo que te identifica. Entonces, no nos estamos refiriendo a una persona que se olvidó de Dios es porque nunca volvió a la iglesia. No, nos referimos a una persona que pierde la comunión con el Señor. Mira lo que dice ahí. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Una persona que es codiciosa es una persona que niega a Dios. Si es ahí el pasaje, está haciendo referencia a bienes, a riquezas, a oro. Entonces, una persona que tiene en sus manos el oro, tiene en sus manos los billetes, la riqueza y dice, vea, qué poder tengo.
con esto puedo comprar esto. Pero resulta que eso es efímero. Hoy tienes, mañana no se sabe si tienes. ¿Por qué? Porque hay una persona que puede hacer un mal negocio, invierte todo su capital, hizo un mal negocio, hay turbulencia económica y todo eso quedó en nada. Si tú lees, por ejemplo, lo que ocurrió en la Gran Depresión en Estados Unidos cerca del año 1928, vas a entender de qué estoy hablando. Ahí muchas personas se suicidaron por esa Gran Depresión en Estados Unidos, crisis económica. Inclusive el país del norte vivió una gran crisis a partir del año 2007. Ahí muchas personas perdieron sus bienes, perdieron sus casas, porque no tenían cómo pagar. Imagínate. Tenían una casa, no tenían después cómo pagarle al banco, el banco tomó la casa y se quedaron sin nada. ¿Sí ves? Hoy tenemos, mañana no sabemos. Bueno, muy bien, entonces ya hemos identificado la palabra codicia, lo que significa, ¿no? La codicia es amor de sí mismo, es egoísmo, la codicia es ser amante del dinero, la codicia es idolatría y la codicia es olvidarse de Dios. Eso es la codicia. Pero si tú te das cuenta, en Mateo 5, 28, que es el pasaje que estamos analizando, aparece otra palabra. Pongamos ahí un momentico Mateo 5, 28. Y esa palabra dice: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, para tenerla. Y si te das cuenta que esa es una actitud egoísta, porque es como si yo quisiera un juguete, ¿no? En el caso de los niños, pero hoy en día también a la tecnología le llaman, tengo estos juguetes, no tengo el celular de última tecnología, o sea, digo, tengo el último juguete. Es algo que yo quiero, que yo deseo, es una posición egoísta para mí, sin pensar en la otra persona. Y es satisfacerme un momento y después ya, listo, ya me calmé, ya puedo regresar con mi esposa. Mira que ahí viene la palabra corazón. Y en este pasaje, la palabra corazón tipifica tres cosas muy importantes en este pasaje. Ya sabemos que no estamos hablando del corazón del órgano que bombea sangre. No estamos hablando ahí de ese corazón. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el alma, lo que tiene que ver con los sentimientos, con las acciones. Entonces miremos esos tres elementos. Génesis 17, 17. Génesis 17, 17. Miremos qué pasa con el corazón allí. Génesis 17, 17. Mira este pasaje. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo, ¿en qué? En su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, con el corazón ahí, Abraham estaba pensando. Porque él estaba diciendo, yo que tengo estos años, 100 años, voy a poder concebir. Y más encima mi esposa tiene 90 años. No, pues ella no va a poder concebir. Él estaba pensando. Entonces, con el corazón se piensa. Con el corazón se piensa. Miremos Segunda de Crónicas 17:6. Segunda de Crónicas 17:6. Ya hemos hablado del corazón, pero aquí vienen algunos elementos quizás adicionales o otros pasajes de los cuales hemos tratado. Segunda de Crónicas 17:6. Dice la palabra: ¿y se animó qué? Su corazón en los caminos de Jehová, y quitó lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces, con el corazón se sienten las emociones, porque ahí dice que se animó, se alegró. Con el corazón se sienten las emociones. Estamos hablando del alma, para que no te pierdas. Con el corazón se sienten las emociones. Y finalicemos con Éxodo 36:2. Éxodo 36:2. Éxodo 36:2. Y vamos a ver un pasaje de Moisés. Dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra
para trabajar en ella. Con el corazón se motivan nuestras actividades. Con el corazón se motivan nuestras actividades. Volvamos a poner Mateo 5, 28, para que ahora sí, con lo que tú has tomado apuntes, te des cuenta qué es lo que dice ahí corazón en ese contexto. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con el corazón pensamos, con el corazón sentimos y con el corazón empieza a tomar acciones. Ya vas entendiendo por qué ocurre ahí ese pasaje. Pero ahora dejémoslo ahí un momentico para decir lo siguiente. Como les comentaba al inicio, hay un adulterio espiritual y hay un adulterio físico. Miremos el adulterio espiritual. Miremos ese adulterio espiritual. ¿Por qué ocurre ese adulterio espiritual? Por una sencilla razón. Por ejemplo, todos los que estamos acá, quizás la mayoría, un gran porcentaje, ¿no es cierto?, hemos tomado una decisión de creer en el Señor, ¿no es cierto? Cuando creemos en el Señor, decimos, bueno, vamos a caminar con Él, ¿no es cierto? Pero resulta que en algún momento, por alguna circunstancia, nos desviamos un poquito. Esa decisión que tomamos alguna vez se ve afectada y eso se convierte en una infidelidad hacia el Señor. Y cuando somos infieles hacia el Señor, somos adúlteros espirituales. Esto es para todos. No solamente para el tema matrimonial, somos adúlteros espirituales. Miremos qué dice la palabra de Dios precisamente. Vamos a mirar esos pasajes. Jeremías 3, 8, 9. Jeremías 3, 8, 9. Reitero, aquí vemos muchos pasajes bíblicos, aquí en la Iglesia Pan de Vida, porque necesitamos que la Biblia nos hable y que no sea un ser humano el que nos está dando la palabra, porque si el ser humano está dando la palabra, lo más posible es que haya error y estamos creyendo en ese error. Jeremías 3, 8, 9. Vamos a leer ahí el versículo 8, dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Un momentico ahí, dejémoslo un momentico ahí. Ahí está hablando, resulta que el pueblo de Israel después se dividió en dos, ¿sí sabían? En los del norte y en los del sur, ¿sí sabían? Y resulta que ambas ahí se tratan como hermanas, en ese contexto, en el pasaje, pues ambas se desviaron. Primero se desvía Israel, después se desvía Judá, ¿no es cierto? Y entonces ambas fornicaron. Ahora sí miremos el versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Es decir, el pueblo escogido de Dios dijo, sí, tú eres Dios, pero ¿sabes qué? Voy a irme en pos de otros dioses. Allí hubo infidelidad, allí hubo un adulterio espiritual. Miremos Jeremías 5:7. Jeremías 5:7. Ahí más adelantico. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías. Es aquella persona que dice, yo sí amo a Dios, pero no practica la palabra de Dios. Tú estás adulterando espiritualmente. Tú estás adulterando espiritualmente. Comprobemos también esto con un pasaje del Nuevo Testamento, porque tú dirás, eso fue con Israel, exclusivamente con Israel. Pero mira lo que dice Mateo 12:39. Ya cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, también nuestro Señor le dijo a un grupo de religiosos lo siguiente. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Hay muchas personas que siguen y siguen demandando señales, ¿no? Para que definitivamente, es que si pasa esto yo sí creo, es que si Dios me permite que si tenga esta casa yo sí voy a creer, porque yo le he pedido, yo sí voy a creer.
Entonces tú estás esperando es un poco de señales. Es que si realmente viene esta persona, yo sí voy a hablar con ella, o yo sí voy a dejar el cigarrillo, o yo sí voy a dejar tal cosa, ¿no? Tú condicionas a Dios. Y entonces el Señor dice que esa es una generación mala y adúltera, la que está demandando señal. Siempre está uno demandando señal. Y a veces en la iglesia se nos ha enseñado así, que si no hay señales de milagros, de prodigios, ahí no está Dios, cuando la Biblia dice otra cosa. El humano puede decir eso, el humano podrá decir, no, es que ahí no está Dios, pero la Biblia dice otra cosa. Nosotros estamos por fe, caminamos por fe. ¿No es cierto? No por vista. Y entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús dice, si quieres señal, esa es un sinónimo de que eres una generación adúltera, mala y adúltera. Bueno, miremos qué nos dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aquel que es amigo del mundo, ¿y qué trae el mundo? Pues el mundo trae los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. Eso trae el mundo. O sea, todo el que quiera ser amigo del mundo está en contravía de las cosas de Dios. Por ende se vuelve adúltero. ¿Por qué? Porque es que dice, ¿tú amas a Dios? Sí, yo lo amo, pero tú estás en el mundo. Entonces, ese, entre comillas, sentimiento y esas palabras que lanzaste para decir yo amo a Dios, se convirtieron en un acto de infidelidad. Infidelidad. Ahora, ¿tú entiendes por qué hoy en día la gente es infiel? Porque su corazón está engañoso. ¿Cómo podemos entender en una ceremonia tan bonita, hablemos de una ceremonia cristiana, no hablamos de una ceremonia católica, en una ceremonia cristiana donde toman la decisión dos personas de casarse, le acompañan familiares, estamos orando, realizamos ahí lo que se llama un pacto, ¿no es cierto?, a través de las argollas y todo eso, y todos salen tan contentos, y a la cuestión de 6 meses, 1 año, no, es que me quiero separar. ¿Cómo te explicas eso? Si hace 6 meses tenías qué alegría, tu rostro se veía con una expresión especial. ¿Cómo te explicas entonces eso? ¿De quién fue el problema? ¿El problema fue del pastor que los casó? ¿De quién fue el problema? ¿Cómo en 6 meses? Pero otros tienen inclusive 3 meses, 1 año. Estoy hablando de lo que está ocurriendo, porque eso será para la próxima, de los cristianos. Estoy hablando de los cristianos. ¿Tú sí sabías que ahora los cristianos se separan de una manera tan fácil? ¡Wow! ¿Tan fácil? Estoy hablando de los cristianos, los del mundo, pues es normal. Es que los que no conocen de Dios es normal que se separen. Eso es normal. Mira las estadísticas de los periódicos, mira las estadísticas que puede tener la iglesia tradicional o las notarías, y te vas a dar cuenta que eso sale en unos informes muy amplios. No, en Colombia tantas y tantas separaciones. Normal. Entonces, si no conocen de Dios, pues ¿qué esperas? Pero del creyente, hoy en día se separa como si nada. Bueno, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces mira, Santiago 4:4 nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si tú quieres agradar al mundo, ya eres un adúltero espiritual. Y reitero, ¿el mundo qué trae? Pues el mundo trae los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. Aquel que está esperando que solamente lo feliciten por sus puestos, por sus títulos, y que pueda tener unas personas para poder mandar y él hacer lo que quiera, y poder andar con una persona, con otra, y poder seguir en esa vida. Esas son personas alejadas de Dios. Ahora miremos Mateo 5:29. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
¿Ya entiendes por qué el ojo? Porque por los sentidos naturales entra el pecado. Por los sentidos naturales entra el pecado. Por eso Jesucristo nombra los ojos y nombra las manos. ¿No es cierto que los ojos y las manos hacen parte de los sentidos naturales? Leamos ahí, ya miramos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿No es cierto? Entonces tú escuchas esta palabra y tú dices, ay, eso es tremendo. Pero Jesucristo está utilizando ahí una hipérbole. Claro, porque Jesucristo no quiere que te quites el ojo. Uy, no. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración. Una hipérbole es una exageración y hay muchas hipérboles en la Biblia. Por eso los martes venimos a estudiar la palabra de Dios para conocer qué es una hipérbole. Es una exageración, pero también para que eso te haga reflexionar. Dios no quiere que te quites el ojo ni que te quites la mano, no. Dios quiere es que te hagas una cirugía espiritual en tu corazón por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Así que miremos lo siguiente. Esto es muy interesante en esta última parte. Este pasaje nos revela cómo llega ese pensamiento y cómo ese pensamiento se vuelve pecado. Cómo ese pensamiento se vuelve pecado. Mira lo siguiente. La tentación es algo que tenemos todos los seres humanos. Pero resulta que hay tentaciones más especiales para el ser humano. Es decir, quizás podría haber aquí una persona que no tiene problemas con el tema de mirar a las mujeres, pero tiene otro problema, porque tiene el problema, por ejemplo, de la mentira, o tiene el problema de la avaricia, o tiene el problema de la soberbia. ¿Sí ves? Cada uno de nosotros somos tentados en diferentes áreas, pero hay áreas donde somos más tentados. Donde somos más tentados, cada uno de los que estamos acá, todos, no hay ninguno, cada uno de nosotros somos tentados en una área específica, y de acuerdo a nuestra debilidad, eso se produce en el campo espiritual, y después se hace a la luz en el campo físico, convirtiéndose eso en pecado, Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:14-15. Santiago 1:14-15. Mira lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dejémoslo hasta ahí un momentico. Cada uno es tentado. Cada uno de los que estamos acá tenemos tentaciones, cada uno. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado también. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿no es cierto? Entonces miremos qué nos dice ahí el siguiente versículo, el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Si tú te das cuenta, todo se produce es en el corazón, todo se produce es en el alma. De allí vienen los pensamientos, y esos pensamientos se nos vuelven realidad, los volvemos acciones. Si recuerda los que miramos hace poquito del corazón, hace unos minuticos, que el corazón se vuelve acción, lo que estábamos pensando se vuelve acción. Entonces miremos lo siguiente. ¿Cuáles son nuestros sentidos naturales? ¿Tú te lo sabes? A ver, acompáñame. ¿Cuáles son? Vista, oído, gusto, olfato, tacto, ¿no es cierto? Esos son nuestros sentidos naturales, y por esos sentidos naturales llega el pecado. En este caso está tomando el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, los ojos. Por eso dice, quítalo, échalo fuera, el ojo, porque por el ojo entra el pecado, pero también resulta que por el tacto también entra el pecado. Por eso él dice que las manos, dice, quítate la mano, córtate la mano. ¿Por qué? Porque por ahí entra el pecado. Entonces, miremos el versículo 30.
Mira las consecuencias de mantener ese pecado y no confesarlo. Mateo 5:30. Las consecuencias de no confesar el pecado, mira lo que es. De acuerdo aquí a lo que estamos hablando del adulterio. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no confesamos nuestro pecado y seguimos, nuestra ruta y nuestro destino es el infierno. Eso es si no confesamos nuestro pecado. Entonces, alguien podría decirme, ¿cómo hacer frente a esa tentación? Porque sabes que cuando nos vemos acá, todos nos vemos juiciosos, pero la palabra de Dios nos dice que todos somos tentados. Todos, absolutamente todos. Quizás tú has conocido a una persona con gran sabiduría espiritual. Uy, cómo sabe de la Biblia, qué maravilloso. Mire cómo sabe de la historia, cómo sabe de los patriarcas, cómo sabe todo eso. Pues resulta que esa persona también, todos, absolutamente todos somos tentados espiritualmente. Y tú tienes que aprender a saber cuáles son tus puntos débiles. Si tú no aprendes eso, siempre vas a caer y vas a resultar diciendo, sí Señor, perdóname, pero vuelve y lo haces. Sí Señor, perdóname, confieso mi pecado, pero vuelve y lo haces. Es decir, ahí no hubo un verdadero arrepentimiento, ahí fue una culpabilidad que se convirtió en remordimiento, que es diferente una cosa de la otra. Entonces tú siempre dices, sí Señor, perdóname, tienes culpabilidad, remordimiento, perdóname, y vuelve y lo haces, y nunca cambias, y tu destino será el infierno. ¿Por qué? Porque no aprendiste a saber cuáles son tus puntos débiles. Ahora miremos cómo hacer para huir de esa tentación, ¿no? Tenemos que hacer una cirugía espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra. Miremos estos 5 puntos, que es la parte final. Para huir de la tentación, todos somos tentados, pero si caemos, nos vamos a ser destituidos de la gloria de Dios. Miremos el primer elemento, 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios 10, 12. Esto es lo primero. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí ves? Es que uno habla con las personas y ¿cómo estás? Algunos que se creen súper espirituales, bien, ¿no es cierto? Bien. Sí, es que hay muchas personas que se creen súper espirituales. ¿Cómo está todo? Perfecto, bien. ¿Cómo está tu oración? Excelente. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? Mejor dicho, no me preguntes porque estoy súper. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios nos dice, mire, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Tremendo, ¿no? ¿Sí ves por qué el evangelio, por qué la palabra de Dios es humillar al pecador? Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos humilla. Por eso yo te decía, cuando yo estoy preparando el Sermón del Monte y leo todo esto, yo digo, Dios mío, esto me confronta. Ahora tú dices, no, esto no. Bueno, entonces examínate, ten cuidado. Porque estás en problemas de volverte un fariseo o un escriba de la época actual. Que piensas que todo está perfecto en tu vida. Como dirían por ahí, no te duele ni una muela. Entonces, ese primer punto es ser responsable de nuestros actos. O sea, ser responsable de nuestros actos. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. El primer punto es ser responsable de nuestros actos. Vamos al segundo. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones 3, versículo 40. Dice la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Qué es escudriñar nuestros caminos? Es identificar nuestro patrón de tentación. Identificar nuestro patrón de tentación. Entonces,
Voy a ponerte algunos ejemplos. Por circunstancias, los caballeros podrían ser las mujeres, ¿no es cierto? El hombre que está casado, hacerle el repaso a la dama que encontró afuera. Entonces, yo ya logro identificar eso y yo digo, voy a trabajar en eso, ¿cómo? Pidiéndole al Señor. Pero podríamos hablar en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? En el tema de lo que tiene que ver con los comentarios, en el tema que tiene que ver con los chismes. Entonces, cuando la mujer también identifica que ese es un problema para su vida espiritual, dice, Señor, yo necesito de ti. Si ves, tú tienes que identificar dónde el Señor va a trabajar o está trabajando en ti, pero identifica tu área donde eres más proclive a esa tentación. Un ejemplo, tú quieres trabajar en la pornografía porque eres una persona que ve pornografía, que eso no es de Dios, y tú tienes al lado, por ejemplo, tú tienes un almacén donde al lado venden revistas pornográficas. ¿Tú qué harás? Pues ya no vuelves a pasar al lado de ese almacén. ¿Sí ves? Eso es un ejemplo. Ya no vuelves a pasar al lado de ese almacén porque sabes que en esa esquina venden revistas de esa característica. No vuelvo a pasar por ahí. Y si un día me toca obligadamente, estoy mirando hacia el cielo, estoy mirando hacia otro lado, pero no dirijo mi mirada allí. Eso es, tú logras identificar esas áreas. Ahora, si la palabra de Dios nos dice que todos somos tentados, entonces, ¿cuál es esa área de cada uno de los que estamos hoy acá reunidos? ¿Cuál es? Algunos dirán, es que son varias. Bueno, gloria a Dios, identificaste que son varias porque el Señor está atento para poder trabajar en tu vida. Necesita que tú confieses tu falta, que te apartes de esa situación. Algunas personas pueden identificar, no, es que mi área puede ser el mismo carácter, me enciendo con nada. Y entonces cuando me enciendo con nada maltrato a la gente. Entonces, si ya identificaste tu área, entonces ¿qué estás haciendo para trabajar en ella? Démosle unos días, pero yo ya voy. No, esto es una cirugía espiritual en tu vida. Una cirugía espiritual que debes tomar, una decisión firme. Vamos con la tercera. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23, algunos se lo saben, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que entonces el tercer elemento es que debes guardar tu corazón hacia la santidad de Dios. Guarda tu corazón hacia la santidad de Dios. Cuando tú guardas tu corazón, empiezas a ganarle la batalla a la tentación. Empiezas a ganarle la batalla a la tentación. Miremos el cuarto elemento. 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Mientras eso te voy dando otro ejemplo. Como una persona que tiene adicción quizás al alcohol o a los cigarrillos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar todo lo que tenga que ver de alcohol en su casa. Todo, absolutamente todo. Todo lo que tenga que ver con cigarrillo, no dejar. Es que hay algunos que dejan por ahí uno escondidito, ¿no? Un cigarrillo por ahí escondidito allá, de vez en cuando, porque como me cerraron la tienda en el festivo, no la abren, entonces allá yo dejo uno escondidito. Es que así pasa. Así pasa, es la verdad, así pasa. Lo mismo ocurre con el alcohol. Elimínalo completamente. No dejes nada en tu casa. Es más, si en la tienda venden alcohol, entonces ¿sabes qué te va a tocar hacer? De pronto pensarte en mudarte en últimas. Decisiones drásticas. Es que mira, ya tengo el alcohol y es solamente pasarme. Decisiones drásticas en tu vida. Drásticas. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Establece tus límites. Porque es que uno dice, sí, yo dejo aquí yo sigo acá con la tienda donde me venden alcohol. No, yo ya lo puedo aguantar, no tengo problema, yo ya lo aguanto. Pero verá, yo ya lo aguanto, sí. Cuando tú te das cuenta, la esposa lo besa ya nuevamente. Y él dijo, no, yo ya lo aguanto, yo ya estoy en eso, ya. Aquí algunos se están riendo porque es verdad. Es verdad lo que ocurre. Y son ejemplos que son reales de lo que sucede en el corazón del ser humano. Tú dices, no, es que yo sí puedo, ya vas a poder hacer eso. Sí, ya.
Mira, tú tienes, por ejemplo, el gusto por alguna mujer que no es tu esposa. Quizás la tienes en el trabajo y tú sigues en el trabajo como si nada. ¿Sabes qué tú qué deberías hacer? Si tú eres la persona que está ahí, renuncia a ese trabajo. ¿Eres capaz de hacerlo? No, pero ahí tienes la tentación. Decisiones drásticas, dice, no, pero ¿cómo voy a comer? Entonces, ¿quieres seguir alimentando el pecado? Mira, es que es la forma, porque si tú no tomas decisiones drásticas, el pecado y la tentación siempre van a ganar contigo, siempre van a ganar la batalla. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que recibes también conforme a la palabra de Dios. Porque si esto no te lo dicen en la congregación, esto no te lo dicen en la iglesia, pues en la iglesia solamente te enseñan a cómo hacer rico. Los 5 pasos para ser el mejor jefe, para ser el mejor gerente, para ser el mejor líder. Todos salen contentos, pero toda su vida llena de pecado. Porque eso es lo que hay en los libros. Cómo llegar a ser un gran líder. Cómo llegarle a las masas. ¿A las masas de qué? Eso es lo que enseñan. ¿Y esto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que recibes, de la palabra de Dios que recibes. ¿Y sabes qué? Si tienes cuidado de ello, te vas a salvar a ti mismo. Y como tú tienes una doctrina de bendición, porque es conformada a los parámetros de Dios, lo que tú estés enseñando es la palabra de Dios, y eso va a hacer que las personas se salven, se vayan para el cielo. Eso va a ser. Amén. Bueno, esta es la cuarta, ¿no? Vamos con la quinta, la última. Mateo 26:41. Mateo 26:41. No juegues con la tentación, porque la tentación juega contigo y te hace caer muy fácilmente. No es que yo ya tengo la tentación, la tengo a raya. Ya la tengo a raya, yo ya. No juegues con eso. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Tú recuerdas este pasaje donde estaba nuestro Señor Jesucristo en un momento difícil antes de ir a la crucifixión, antes de ser expuesto ante los religiosos de la época, los gobernantes de la época? Entonces Él va con sus discípulos y pide que lo acompañen en oración, pero estos se duermen. Se duermen porque creen que son autosuficientes. Y resulta que ninguno de los de acá, que cuando reconoce a Jesucristo, es autosuficiente de nada. Ninguno de los que estamos acá. Nosotros somos dependientes de Dios. Si tú has confesado a Jesucristo, no eres autosuficiente de nada. Es un mensaje complicado para el orgullo y para la soberbia, pero tú tienes que saber en qué lado estás, si estás con Dios o no estás con Dios. Claro, porque mira que eso lo confronta a uno, ¿no? Pues, ¿cómo así autosuficiente? Luego mi trabajo, todo lo que yo llevo a la casa, todo lo que yo he hecho, la educación que he impartido a mis hijos, todo. No, pues eso yo lo he logrado. No. Y es que es más, ahí lo que están diciendo es mentira, porque si yo no trabajo, pues no como. Pero ¿quién te dio ese trabajo? Dios. ¿Dependió de ti ese trabajo? Cuando estás en Dios, no. Cuando estás en Dios, no dependió de ti ese trabajo. Fue la misericordia de Dios que te permitió ese trabajo. Mira la diferencia. Así que tú dependes de Dios y ya no eres autosuficiente. Todo es a Dios. No tienes dinero, voy a pedirle a Dios para que Él abra las puertas de los cielos y me abra un empleo. ¿Sí ves? Allí está. Esa es una ley espiritual. No tengo dinero, voy a pedirle a Dios que abra las puertas de los cielos y ahí voy a tener empleo. Entonces, ¿qué? Primero voy a obedecer y sé que enviando las hojas de vida, envíe 10 hojas de vida, de esas, por lo menos de uno o dos lados me van a llamar. Y lo primero que hago es agradecerle a Dios cuando dijeron, firma el contrato. ¿A quién le agradeces? A la persona ya que te pasó el contrato. ¿Le agradeces a la empresa? Primero que debes hacer es agradecerle a Dios, porque tú se lo pediste a Dios y Dios te lo concedió. Así que mira, tenemos que orar para no entrar en tentación. Tenemos que estar en comunión con Dios. Entonces, si tú no estás en comunión con Dios, pues fácilmente viene el enemigo, viene la tentación y hace cosas en tu vida. Fácilmente no vas a poder cambiar. Es que es muy difícil dejar este tipo de adicción. Por ejemplo, mira cómo Dios hace un trabajo en las personas homosexuales. Cuando ya han tenido relaciones homosexuales,
durante mucho tiempo y el Señor las cambia. ¿Por qué? Porque han abierto sus oídos espirituales a esa transformación. Y entonces por eso algunas personas dicen, es que yo no creo que haya cambiado. Claro, ¿cómo van a creer eso si su corazón está endurecido? Mientras tanto la persona sí está viviendo un cambio y está viviendo una transformación. Pero ¿cómo lo hizo? Esa persona abrió sus oídos espirituales y entendió que debía depender de Dios. Debía depender de Dios. Así que recordemos los puntos. Ser responsable de nuestros actos. Identificar tu patrón de tentación. Guardar tu corazón en santidad. Establece tus límites y debes tener jornadas de oración. Jornadas de oración. La oración es hablar con Dios y tú tienes que orar con Dios todos los días. Como comes, todos los días tenemos que comer, ¿no es cierto? Si no comemos, nos morimos, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, todos los días debemos tener esa relación con Dios, todos los días. No es cada 8 días, es todos los días, porque es una actividad espiritual. Si tú te desconectas espiritualmente, el alma empieza a trabajar en ti y los deseos del corazón empiezan a salir. Mis deseos, mis anhelos, todas las cosas mías, y resulta que Dios tiene un propósito diferente para ti. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.